según lo que nos muestra la ministra, parece bastante positivo, entonces, ¿no? ¿Qué pensará de esto Marco Kremerman, es lo que queremos saber, experto, economista de la Fundación Sol, que lleva años estudiando el tema de las pensiones? Estaba leyendo este fin de semana, hubo gente que incluso se atrevió a decir que las mujeres no solo deberíamos aumentar nuestra edad de jubilación, sino que deberíamos jubilar después de los hombres. Ah, mira. Porque como tenemos más expectativa de vida, quiere decir que estamos mejor. Fantástico, fantástico. Todo eso se lo vamos a preguntar a Marco Kremerman, que ya está con nosotros. Ustedes también manden quizás sus preguntas a Marco al más 569-9101-0672. También sus comentarios. No hemos escuchado comentarios el día de hoy. No tenemos audio. Mensajes de audio. Sí. No han llegado audios para Marco. Pero sabemos que estaban esperando este tema para conversar con Marco Kremerman, que desde hace hartos días nos estaban pidiendo que estuviese invitado. Así que muchas gracias por estar acá, Marco. ¿Cómo estás? Hola, muy buen día. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí conectado a través del YouTube. Comencemos con lo más sencillo, Marco, creo yo, y es... ¿Te parece que esta reforma, de alguna forma, de algún modo, podría beneficiar a aquellos que están ya pensionados o a aquellos que están prontos a pensionar? A ver, creo que es bueno explicar con algunos ejemplos concretos y el detalle de lo que se está acordando, recordando a las personas que nos escuchan que aún se está discutiendo en la Comisión de Trabajo del Senado. Hoy día van a seguir discutiendo hasta final o total despacho, quizás se extiendan hasta mañana, después va a pasar a la Comisión de Hacienda del Senado y recién después va a pasar a Sala de Senado donde se va a votar y después tiene que volver a la Cámara de Diputados. Entonces no es casi imposible que esto se apruebe en enero, probablemente pase a marzo, ¿no? Claro. Quizás pueda haber hasta comisión mixta. Ya. ¿Qué podríamos decir de esta reforma? Yo haría una analogía con la deuda histórica de los profesores. Ya. Esto sería el siguiente símil. Sería como que para reparar la deuda histórica de los profesores privatizáramos completamente la educación de lo poco que queda en la educación pública, en las escuelas escolares, lo poco que queda en la educación superior, etc. Eso es lo que se hizo con esta reforma. Buena analogía. De alguna manera se intentó reparar la deuda histórica con las actuales personas pensionadas, las cuales, dependiendo de los años que hayan cotizado, si son hombres o mujeres, va a ser la magnitud del aumento que tengan las pensiones, y ahí hay que ser bien precisos y precisas. Las mejoras van a venir por 3 componentes, ¿no? No inmediatamente, porque esto va a comenzar a funcionar 6 meses después de que se publique la ley, y en el caso de los beneficios por años cotizados y la compensación para las mujeres 9 meses después. Y la PGU va a tener la cobertura completa para llegar a los 250, se va a demorar 2 años y medio. Pero ¿cuál va a ser la situación? La mejora por la PGU es llegar a 250.000 pesos, pero ahí hay que ser muy preciso y precisa. En general el gobierno, en particular ayer en algunos programas, se mencionó que la PGU va a aumentar 36.000 pesos aproximadamente, porque sube de 214.296, que es el valor actual, a 250. Y eso no es correcto por lo siguiente. A ver. La PGU en 11 días más sube a 224.000 pesos. Ya. En 11 días más. En 11 días más. Primero, no va a ser el aumento 36 lucas, sino 26. Primer punto. 10 lucas menos al tiro. Segundo punto. Como el primer aumento de la PGU para las personas que tienen 82 años y más, que va a ser el primer grupo, entre comillas, beneficiado con este aumento, va a venir 6 meses después de que se publique la ley. Supongamos que somos optimistas para quienes les gusta este proyecto. Y la ley se aprueba por abril, ¿no? Entonces, entre octubre y noviembre va a venir esta primera mejora por PGU. Pero cada 1 de febrero hay un aumento de la PGU por IPC, eso está por ley. Entonces, 3 o 4 meses después, la PGU automáticamente igual iba a aumentar por IPC. Supongamos que el IPC fuera un 4% el 2025, va a aumentar como a 2.32, 2.33. En las indicaciones, en las leyes transitorias, artículos transitorios del proyecto de ley, dice que si la PGU llega a 2.50 en octubre o noviembre, se va a reajustar por los meses que le quedan del año y supongamos que llega a 2.52. Entonces, el aumento real de la PGU va a ser de 20 lucas, no de 36. No es nada, pero son 20, para que lo pongamos en perspectiva, porque esto no es ahora ya, ¿no?
es por lo menos entre octubre, noviembre, por ahí. Entonces, es un primer punto. Eso va a ser para todas las personas que tienen 65 años y más. Segundo punto, el beneficio por años cotizados. Ese beneficio por años cotizados se va a poder financiar porque de la cotización adicional, que va a ser un 7% y no un 6% como el proyecto original, 1,5 puntos va a ir a través de un préstamo reembolsable, que no va a ir directamente a las cuentas individuales, sino que se va a prestar al Estado. El Estado lo va a poder introducir un fondo autónomo de protección previsional que va a ser invertido por privados probablemente a través de licitaciones, y se va a invertir ese dinero y se va a pagar lo que se necesite pagar, y después, a partir del año 20, después de que se publique la ley, ese porcentaje va a ir con cuotas a las cuentas individuales, ¿no? 0,15% a las cuentas individuales, y entre el año 20 y el año 30 va a desaparecer ese beneficio. ¿Por qué? Porque se considera que con el aumento de la cotización a cuentas individuales, los pensionados del futuro ya van a poder financiar mejores pensiones. Entonces eso va a desaparecer. Es un préstamo reembolsable que intenta imitar algo de reparto, pero que desaparece en el tiempo. Con eso se van a financiar el siguiente beneficio: 0,1 UF por año cotizado. ¿Cuánto es eso en plata? Hoy, aprox 3.850 pesos por cada año cotizado. Pero hay requisitos, y eso es clave. El requisito, que originalmente el proyecto no tenía, era para cualquier persona, haya cotizado un año y ahí le tocaba poquito, o 30 años, y le tocaba mucho más, con un tope de 3 UF de 30 años, se redujo, ¿no? El tope va a estar en 25 años de cotización, y por tanto el beneficio, el tope va a ser 2,5 UF, que hoy día son 96.000 pesos de infracción. Y para las mujeres va a comenzar desde los 10 años, se bajó de 13, que estaba en las indicaciones la semana pasada, se logró bajar ayer a 10, y para los hombres en 20. Entonces, una mujer que haya cotizado 5 años, solo va a aumentar 20 lucas por la PGU, ¿Ya? y va a aumentar por el bono tabla, que es el otro componente de este seguro social, que se financia con 1 punto de la cotización adicional, que va a ir a este Fondo Autónomo de Protección Previsional. Ese bono tabla va a tener un monto mínimo, que van a ser 0,25 UF, que en términos ciudadanos significa un poco menos de 10 lucas, ¿no? Sin embargo, mientras menos años coticé, la diferencia entre una mujer que se jubila a la misma edad y ahorró la misma plata es menor en términos absolutos que un hombre, pero mientras más años cotizo es mayor. O sea, una mujer que cotizó 30 o 35 años, por bono tabla va a tener un aumento que puede llegar a superar las 30 lucas, pero una mujer que cotizó menos de 20 años, el bono tabla ya está por debajo de los 12.000 pesos. Y básicamente se pega al piso, que serían como 10 lucas. Entonces, una mujer que cotizó 5 años y ya está pensionada, con esta reforma va a mejorar solo 30.000 pesos su pensión. Todas las mujeres que están entre 0 años y 10 y 9 años de cotización mejoran a lo sumo 30 lucas su pensión. Ese es un primer grupo. Después viene un segundo grupo. ¿Ya? ¿No? Los hombres que cotizaron entre 0 y 19 años, Claro. van a tener solamente la subida de la PGU, 20 lucas. Ya. Solamente 20 lucas. ¿Por qué? Porque no tienen bono tabla, ¿no? Claro. Porque es para compensar a las mujeres, y porque el beneficio por años cotizados parte desde los 20 años. Claro. Entonces tampoco les toca. Tampoco les toca. Entonces las mejoras ahí para las mujeres que tienen menos de años cotizados, a lo sumo va a llegar a los 30.000 pesos, y a los hombres que tienen menos de 20 años, a lo sumo el aumento va a ser de 20.000 pesos de su pensión. Entonces Será estamos viendo que prácticamente residual. los aumentos son bastante menores. Son menores. Claro, Esto sí. como para introducir. Son lapsos en Marco el nos tiempo. explica o intenta explicarnos en simple esto que les encanta hacer súper enredado para que nosotros no entendamos nada. Y la gente solo quiere mejorar sus pensiones, eso está claro. Entonces, claramente eso no estaría pasando mucho con esta fórmula. Pero hay varios componentes acá que podemos conversar. Una de las cosas es lo que dijo el ministro Marcel. Y ahí quería ir yo. ¿Para allá querés ir tú? Sí, Dale, porque Rodrigo, en el entonces. fondo todo lo que tú nos explicas, y que yo también entiendo, no con tu expertise por supuesto, es que se fortalece la capitalización individual, ¿cierto? Que el préstamo es una forma de disfrazar lo que uno esperaba fuera solidaridad. Entonces me parece súper contradictorio que el ministro Marcel diga, ya no podemos hablar de un sistema de pensiones donde la punta de la pirámide sea en la AFP. Ya no vamos a hablar del sistema de la AFP, cuando en realidad yo creo que
tenemos largo tiempo para seguir pensando que las AFP fortalecidas seguirán siendo el corazón del sistema, lo que no era la promesa inicial. Tal cual. Exacto. Solo 30 segundos para complementar la información pasada y para ser muy justo, porque estamos llenos de desinformación y fake news. Exacto. Y no podemos colaborar con aquello, ¿no? ¿Qué va a pasar con el resto de las personas? Pero no son 100 personas, va a ser un grupo importante. Los hombres que coticen más de 20 años, dado que por cada año cotizado van a tener una mejora de 0,1 UF en la pensión, por 20 años de cotización va a ser 77.000 pesos más el aumento de la PGU, llegan a casi 100.000 pesos de aumento de pensión. Y en el caso de las mujeres, si llegan a los 20 años, la misma situación, va a tener los 20.000 de PGU, los 77.000 por años cotizados, y también va a tener un valor semejante, parecido a 10.000 pesos por bono tabla, entonces va a tener cerca de 110.000 de mejora. Y mujeres que hayan cotizado 30 años o 35 años, que son las menos, van a llegar a mejoras que incluso pueden llegar a los 140.000, 150.000 pesos. Entonces, ojo, que del beneficio de años cotizados, por la reducción de 3 a 10, al final quedó el 62% de las mujeres adentro de ese beneficio. Ya. Dependiendo de los años cotizados, va a ser más o menos el valor. Y de los hombres quedó casi un 68% adentro del beneficio. Entonces, ¿por qué yo digo al comienzo que esto no va a ser una mejora marginal de las pensiones actuales? Porque igual va a haber un grupo, que no es menor, cercano a 1 millón de personas, que van a tener mejoras sobre 70.000 pesos porque cotizan más de 10 años en el caso de las mujeres, o más de 15 años en el caso de las mujeres, más de 20 años en el caso de los hombres, pensando en las mejoras sobre 70.000 pesos. ¿No? Entonces, 70.000, 90.000, 100.000, 120.000, no necesariamente es poco, sobre todo porque las pensiones son bajas y puede cambiar parcialmente la vida de las personas. Entonces, totalmente. Esa es la reparación. Y ahí me conecto con la pregunta de Rodrigo. ¿Por qué es tan importante hacer este punto? Porque, lamentablemente, el gobierno cambió estructuralmente los principios y la estructura de su proyecto de ley original, ¿no? Y terminó consolidando el sistema de cuentas individuales administrado por la AFP, que el día de mañana puede ser administrado por compañía de seguros, sus primas hermanas, fondos mutuos, y sería lo mismo, sería el mismo problema, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, por reparar esta deuda histórica, que a un grupo no menor le va a significar un aumento en sus pensiones, no el que todo lo que se quisiera, pero dependiendo del año cotizado va a tener un impacto, se hipoteca el problema de las pensiones para no el largo plazo, para el mediano y largo plazo. Porque lo que vamos a ver es que como todo va a cuentas individuales y parcialmente 1,5 puntos va a este préstamo reembolsable que se va a ir devolviendo después a las cuentas individuales y va a significar un aumento de las pensiones futuras, como las caídas en las rentabilidades es tan aguda, y aunque las contengamos con algún cambio en el régimen de inversiones, con el tema de los fondos generacionales, que son cosas bien complejas que han salido, de todas maneras hay que ser demasiado optimista para pensar que aunque se le va a echar más benzina, 14,5% en el corto plazo, 16% en el mediano y largo plazo, eso no va a alcanzar a compensar la caída en las rentabilidades. Entonces, con esto termino. Quien se jubiló el año pasado, estos son datos de la Super de Pensiones, ¿Ya? cotizó toda su vida, casi 40 años, mujeres, la mitad saca menos de un cuarto de lo que ganaba. Ganaba 1 millón, la mitad está sacando menos de 250 lucas de pensión. Hombres ganaban 1 millón en los últimos 10 años, está sacando menos de 370 lucas de pensión. Eso, aunque le echemos más benzina, va a seguir cayendo por las caídas de la tasa de rentabilidad. Entonces, los beneficios del seguro social no van a alcanzar o van a compensar parcialmente esta caída, por tanto van a ir desapareciendo en el tiempo. Y las únicas personas que se van a alcanzar, entre comillas, a beneficiar, son los actuales pensionados por esta reparación de la deuda histórica a costa de perpetuar, hacer crecer un negocio que ya fracasó y va a seguir fracasando. Hola Marco, comparto plenamente tu análisis. Me encanta además la analogía con la deuda histórica, ¿no? Yo dije que esta reforma es migajas para hoy y hambre para mañana, que efectivamente sí hay un beneficio directo para las personas que van a ver su deuda histórica reparada en algo, y podemos ir con la lista que los beneficios no son tan grandes, pero son reales, pero a costo del futuro. Y quería enfrentar ese punto contigo directamente, porque lo que dice el gobierno, a la mujer que sin reforma va a recibir sus 396.000 pesos y con la reforma 542.000 pesos. ¿Qué dirías tú a esta mujer para explicar por qué
este beneficio va a ser a costo de sus hijos y sus nietos. Lo primero, Hassan, hay que decir que ese es un caso de mayores niveles de cotización, ese ejemplo. Sí. No es para una mujer que cotizó ni 5, ni 10, ni 15, ni 20 años, sino de 25 años hacia arriba. Sí. Ahí los impactos son superiores a los 100.000, 110.000 pesos. O sea, hizo Y cherry en picking, eso cherry picking con el ejemplo, porque son poquitas. en Ya, el pero fondo. todos van a Eso no, beneficiar. pero es que es ¿Qué se importante dice a decirlo, cualquier po. persona que recibe el aumento en la pensión? Es importante decirlo igual, Sí, ¿no? sí, igual. Sí, o sea, yo vi algunos casos ayer y mostró tanto una mujer con 10 años de cotización, otra con 25, mostrando los dos casos que en el de 10 se mostraba que aumentaba mucho menos. Ya. Claro, Y en relación a cómo le explicamos a alguien que se va a ver beneficiado, que en su misma familia sus hijas, hijos, nietos o nietas se van a ver perjudicados, sí. básicamente por el hecho de que el sistema sigue estructurándose en la lógica de las cuentas individuales, ¿no? Y la lógica de las cuentas individuales, ya tenemos los datos suficientes de una generación completa que cotizó solo en el sistema de AFP y que cotizaron pocos años, densidades medias y densidades completas, o sea, toda su vida laboral, y los datos son desastrosos. Las mejoras en tasas de reemplazo del porcentaje del salario que yo ganaba, que voy a sacar como pensión, son extremadamente bajos y solamente son mayores por el aumento por el aporte de la PGU. O sea, el Estado, cada vez siendo más estresado por las AFP, recordemos, esto es muy importante, que las primeras personas e instituciones que pidieron la PGU como demanda fue la Asociación de AFP, no los candidatos presidenciales. Antes de los candidatos presidenciales de las elecciones anteriores, la Asociación de AFP partió proponiendo la PGU. ¿Por qué? Porque permitía invisibilizar lo bajo de las tasas de reemplazo autofinanciadas, o sea, que se consiguen con el ahorro y la rentabilidad. Entonces, para los nietos, nietas de la persona que se va a ver beneficiado, hijos e hijas, decirle, lamentablemente, para reparar su deuda histórica vamos a tener que afectar a sus generaciones venideras o las que usted ya conoce. ¿Por qué? Porque en un sistema de cuentas individuales le echamos dinero y esto se convierte en poquita pensión. Entonces, antes se decía, es que 10% es muy poco. Efectivamente, si nos comparamos con la OCDE, en realidad no cotizamos 10, sino que le echamos como 13, porque está el seguro invalidez y sobrevivencia que de alguna manera apareció en esta discusión de que existía un 1,5 adicional, Sí. y están las comisiones, ¿no? Las comisiones no es poco, es 1,1, 1,2% de las remuneraciones, casi 13 en total, y ahora estamos llegando a prácticamente 20% de cotización. Pero con todo eso, dado las caídas en la rentabilidad, insisto, que es un tema clave que no está bien tratado, de que se siga hablando que la rentabilidad del valor cuota que publica la Super de Pensiones es la rentabilidad real que consiguen los cotizantes, no lo es mucho menor. Finalmente lo que va a suceder es que ese efecto de la caída de rentabilidad, esa incertidumbre a la cual somete este sistema de cuentas individuales a quien cotiza versus certezas, beneficios definidos, hace que esta caída libre no se logre compensar con los beneficios, porque el nieto, nieta o el hijo o la hija, en el futuro, ya no va a tener el beneficio por años cotizados, ¿no? En 30 años más esto va a desaparecer, y en 20 años más va a ir desapareciendo lentamente, entre 20 y 30 años. Y todos los otros beneficios van a ser comidos por la caída de la tasa de rentabilidad. Entonces ese es el problema. Y acá, para terminar, es que José Piñera nos hizo una promesa. Ya. Esa promesa, más o menos, había que esperar 40 años. Claro. 2020 aproximadamente. Lo comprobamos. Claro. No sirvió, ¿no? Se le echó benzina, no era Mercedes-Benz, con estaque completo no partió, de hecho retrocedió y no funcionó, ¿no? Entonces hoy día nos dicen, segunda promesa, mantengamos el sistema en su estructura así, generamos mecanismos de compensación para resolver los problemas más severos del sistema, tablas de mortalidad, no para cambiar o generar un seguro social robusto o estructural, sino para resolver los problemas de un sistema que no funciona. A mí me parece increíble que gastemos recursos públicos para reparar algo que no funciona en vez de cambiar lo que no está funcionando. Exacto. Y en 40 años más no nos vamos a dar cuenta, sino que va a ser antes. Ya en 20 años nos vamos a poder dar cuenta de que esto no resultó, pero yo creo que es una responsabilidad gigantesca que hagamos lo mismo que se hizo en el 80, pero ahora en gobiernos no dictatoriales. A mí me pasa, Marco, que creo que esta discusión está absolutamente cooptada por los poderes fácticos, y una prueba que me parece a mí que es así es lo que dice el ministro Marcel. Decir, ya no será un sistema de AFP
aunque éstas seguirán jugando un rol importante en la inversión de fondos. En otras áreas vemos nuevos actores y mecanismos. Y esto no se condice en nada, y aquí es donde viene lo paradójico, con lo que dice Juan Sutil, expresidente de la CPC, ¿verdad?, que con una honestidad brutal dice: esta reforma valida y perfecciona el sistema de las AFP. Entonces vemos un ministro de un gobierno, ministro de Hacienda, De un gobierno de un progresista. gobierno que se ha dicho progresista, que supuestamente partió diciendo que se iba a acabar la industria de las AFP, ¿no es cierto? Diciéndonos que si aquí salen de las AFP y se abre el mercado para que entren otros actores. Mientras que, claramente, el expresidente de la CPC, Juan Sutil, desde Estados Unidos, nos dice la verdad, que es que las AFP Totalmente. se están robusteciendo con esta reforma. Y no solo Juan Sutil, Alejandra, uno revisa la prensa, nosotros ahí presentamos como una especie de cuñas de distintos actores del sistema financiero principalmente, y expresidente de la Asociación de AFP, Rodrigo Pérez Maquena, un exdirector de AFP, el señor Guzmán, personas de la banca, de los departamentos de estudio, que es muy importante mirar lo que dicen, desde Claro. el BCI y distintos bancos, nos dicen permanentemente: esto viene a fortalecer el sistema de AFP y de cuentas individuales. Ojo, cuentas individuales más importante que AFP, porque el día de mañana le pueden cambiar el nombre, pero sigue siendo la misma lógica de cuentas individuales, que es la que fracasó. Exacto. Y el tema central es que esta es una reforma, pongámoslo así, esta es una reforma para el mercado de capitales más un pago de la deuda histórica de los actuales jubilados. Así yo la circunscribiría. Finalmente es mucho dinero más para el mercado de capitales, porque por ahí yo vi cómo es posible que los trabajadores y trabajadoras terminen subsidiando al Estado con el préstamo reembolsable, pero si los trabajadores y trabajadoras subsidian al capital actualmente, ¿no? Los Prefiero trabajadores y subsidiar al trabajadoras- Estado que a los Pero grandes por último, el empresarios. Estado, de alguna u otra manera, somos todos Claro, y todas por eso nosotras, digo, ¿cierto? exacto. Porque pagamos impuestos, etcétera. Pero acá fueron los trabajadores chilenos los que terminaron dando el puntapié inicial en términos gruesos y fortaleciendo el mercado de capitales. No fueron los empresarios que no saben, parece, competir, que no saben allegar recursos. Necesitan de los papás y mamás trabajadores y trabajadoras para crearle su mercado de capitales, ¿no? En otros países no ha sido así, ¿no? Ha sido con las utilidades que retienen, pidiendo préstamos, acá se acostumbraron con los recursos de las AFP, mintiendo en acciones, en bonos de deuda, etcétera. Entonces, lo que dice el ministro Marcel creo que está completamente equivocado. Obviamente aquí entendemos que las mayorías en el Congreso, en el Parlamento son adversas, eso todos los tienen claro, nadie está opinando desde el maximalismo y de la imposibilidad. Pero una cosa distinta es entender que no hay mayoría en el Congreso, y otra es generar políticas contradictorias con el objetivo que se tenía presente. Y eso es lo dañino de este problema, que finalmente se va a terminar transformando en un sistema de AFP o de cuentas individuales acrecentado, 2.0 en el sentido de plus, ¿no? No en el Claro. sentido de un nuevo sistema. No. Y por tanto lo que dice el ministro Marcel no corresponde, ¿no? Y no más allá de cómo es el ministro Marcel, lo que dice, es que es incorrecto técnicamente. El sistema de AFP crece y el costo, ¿no?, es que crezca para poder reparar a los actuales pensionados que tienen bajísimas pensiones en algunos aumentos Y- en sus jubilaciones. ¿Qué responderías tú? Esta es una pregunta, perdonen chiquillos, pero que necesito hacer esta pregunta. A quienes nos están tratando a nosotros, que estamos en contra de esta reforma, como ultrones, como exagerados, extremistas, que no queremos que se lleguen a estos acuerdos queremos llegar a acuerdos. fantásticos que se llegaban durante la concertación, ¿no es cierto?, de la época de la concertación y la moderación que la gente está pidiendo, y que aquellos que estamos diciendo que esto no está bien y que no hay que aprobarlo, somos unos extremistas. ¿Qué Claro. responderías tú, Marco? A ver, yo creo que obviamente cada persona puede opinar y puede tener sus propias preferencias, eso está perfecto, ¿no? Lo importante es situar el sistema de pensiones chilenos, que es extremo. El sistema de pensiones chileno actual, si es que lo podemos circunscribir en términos políticos, en su creación fue un sistema que está como a la extrema derecha de Kaiser, ¿no? Ese es su génesis. Después, con la creación del Pilar Solidario, quedó como entre Kaiser y Kast. Y Claro. con la PGU quedó como entre Kast y Matei. Esa es como la analogía de cuáles serían las características
vinculadas como a un ideario político de la estructura del sistema de pensiones. Entonces, estamos en un extremo, ¿no? Y hay que normalizar el sistema de pensiones, y el proyecto original del gobierno, a algunos les podrá gustar o no, a mí me parecía que era insuficiente por otras razones, pero al menos trataba de generar un componente de seguridad social inicial, ¿no? Que no fuera medio punto, un puntito, ¿no? Sino 6 puntos, justamente para tener un sistema más normalizado. Recordemos que en la mayoría de los sistemas mixtos, que no son muchos, ¿no? Que existen en el mundo, porque en muchos países existen pilar contributivo de seguridad social o reparto principalmente, más complementos voluntarios. El seguro social es mayoritario, la cotización se da mayoritariamente a seguro social, el caso de Suecia, por ejemplo, o de Uruguay. Entonces, entendiendo que muchas personas a lo mejor están muy urgidas por el aumento de pensión, que es algo entendible, y por eso a mí me parece que eso está bien. Yo creo que lo que se está diciendo a aquellas personas que no están en desacuerdo con un acuerdo por estar en desacuerdo, sino por dos cosas. Porque estas mismas mejoras se podrían haber hecho con otro tipo de políticas que no hiciera crecer un negocio, ¿no? Que termina entregando bajas pensiones, porque el objetivo es que las pensiones sean adecuadas. Y un sistema de cuentas individuales no lo hace. Si no, la mayoría de los países del mundo la tendría como pilar central. Y en algunos pocos países que a veces se destacan, Holanda, Dinamarca, que podrían parecerse a Chile, tienen planes ocupacionales de pensiones, donde hay negociación por rama y los trabajadores con las empresas negocian planes ocupacionales que han ido mutando de beneficio definido a contribución definida, pero igual tienen planes ocupacionales. Entonces, lamentablemente, si uno viera que esto va a traer mejoras no solo a los pensionados actuales, sino que también a los futuros, podría tener una opinión distinta. Pero no es solo un tema de que no me gustan las FP y las cuentas individuales, es que las cuentas individuales no han podido, no pudieron y no podrán matemáticamente entregar pensiones suficientes, aunque usted le eche más benzina. Hassan. Tengo dos preguntas. Primero tiene que ver con el ministro Marcel. Porque si acá tenemos a Juan Sutil diciendo esto es un perfeccionamiento al sistema de la AFP, y al otro lado el ministro Marcel diciendo esto es eliminar el sistema de las AFP y crear nuevo sistema, ¿quién está diciendo la verdad? Parece que en este momento Juan Sutil está siendo más honesto que el ministro Marcel. Entonces mi pregunta es si el ministro Marcel está vendiendo gato por liebre. Eso es mi primera pregunta. La segunda tiene que ver justamente con esta idea de aumentar la PGU, que como bien dijiste, Marco, es algo que pidió la AFP, ¿no? Porque aumentar la PGU sin hacer cambios estructurales en la parte de las AFP es subsidiar a las AFP, es usar plata de todos nosotros, plata de impuestos generales, que es del IVA. Cada vez que uno compra un café, uno está pasando esa plata entonces a las AFP, porque ellos no tienen que pagar pensiones, porque dependen entonces del Estado para hacer eso. Es endeudar el Estado, es obligar a todos nosotros a pagar incluso para que las AFP no tengan que pagar. Entonces, mi segunda pregunta es, si van a hacer el aumento de la PGU, si eso es el único punto de consenso, ¿cuáles son los cambios mínimos que se podría hacer a este sistema para que no sea simplemente un subsidio a las AFP? A ver, claro, ahí entramos en un problema importante. En relación a lo primero, Hassan, claro, uno entiende estas declaraciones del ministro de Hacienda hablándole a su coalición para que aprueben y acuerden, considerando que ahora sí este gobierno logró generar un cambio en el sistema de pensiones y ya no vamos a tener más un sistema de AFP propiamente tal, lo que, insisto, no es correcto, ¿no? No es correcto. Finalmente, además de lo que hemos dicho, si uno lo resumiera, se hizo crecer el seguro invalidez y sobrevivencia un punto para compensar los problemas del sistema de cuentas individuales de diferencial estable de mortalidad, y eso sería, ¿no? Claro. Y con el punto y medio mejoramos las pensiones actuales, un poco las pensiones que van a venir en los próximos 20 años, después todo a cuentas individuales. Entonces, eso no puede ser un cambio. Él menciona ese cambio porque dice, ahora sí tenemos un sistema mixto. Yo escuché, ese era el clave, ahora sí. Pero, ¿qué finalmente el sistema mixto? Vamos a tener 15, 16, más bien 16 puntos en cuentas individuales en mediano plazo y un punto en un seguro social para compensar los problemas del sistema de cuentas individuales. Y el resto del seguro invalidez y sobrevivencia, que ya existe, ¿no? ¿Cuál sería, no entonces, decíamos no decíamos antes que teníamos un sistema mixto contributivo porque teníamos seguro invalidez y sobrevivencia. No, entonces, absurdo. es un puntito. Es un punto. Ahora, en relación a la segunda parte, que la pregunta ojo, es como, ¿qué podría haber hecho el gobierno para que no fuera una mentira lo que dice Marcel? Como entendiendo que mínimo, con un Congreso de derecha,
¿cuáles serían los cambios para que fuera verdad lo dicho por Marcel? A ver, lo primero, obviamente, haber hecho un cambio en la industria, ¿no? Pero más que en la industria, solo de generar más competencia, separar las funciones de soporte, logística, administración de inversión, sino que también un cambio en la estructura del sistema, ¿no? Y no solo basta con hacer la industria más competitiva, porque estoy haciendo las cuentas individuales más competitivas y que cobren menos comisiones, que ojalá suceda, porque todo eso, aunque tengamos un escenario adverso, igual ayuda al cotizante, Eso, más Salvador sueldo Valdés, líquido, ¿no? un poquito mejor de pensión, claro. Licitación de stock de afiliados, todas esas cosas pueden ayudar a bajar las comisiones, etcétera. Pero sigue siendo un sistema estructuralmente de cuenta individual. Entonces la única forma de haber hecho algo distinto es haber creado un seguro social más o menos parecido a lo que estaba en el proyecto de ley original. Entonces, para mí la alternativa es haber ido con una ley corta que mejorara la PGU, ¿no? De una manera distinta a la actual. Yo siempre pienso que es mejor seguir mejorando la PGU levantando el piso mínimo, más que entregarla a todo evento a 300.000 o 350 a todas las personas, sino que ninguna persona en Chile gane o saque una pensión menos de, porque la línea de la pobreza, hoy día que está en 237, que es la línea de sobrevivencia, no el techo, el piso, va a ser actualizada, ¿no? Hay una comisión estudiando esto hace cerca de un año y tiene que ser actualizada porque hay una nueva encuesta de presupuestos familiares y probablemente va a llegar a cerca de 300.000 pesos. Entonces, ya. Claro. Entonces, El en ese algoritmo se sentido, auto-actualiza. exactamente. Entonces, yo creo que había que insistir por esta PGU mejorada, con pisos más altos, y haber pensado una compensación de la deuda histórica, pero creo que la alternativa, siendo realista, porque hay un Congreso adverso, es no haber hecho crecer el negocio de las AFP. Pero, Claro. pero Marco, sí, dijiste que aumentar la PGU es subsidiar la AFP porque es lo que ellos pidieron. Con la ley corta se hace lo mismo, es solamente aumentar la PGU sin tocar las AFP. Me parece igualmente problemático. Pero Es no igualmente problemático, pero solo para terminar, pero el punto es el siguiente. Tampoco uno puede dejar que las personas no tengan ningún aumento de pensión. Ese es el tema central, ¿no? Claro, Entonces, exacto. al menos creo yo que aumentar algo la PGU y compensar a los actuales pensionados con un seguro social con 01UF u otro mecanismo, a través de impuestos generales, a través de algún mecanismo de esas características, permitía tener un sistema que seguía visibilizando que las tasas de reemplazo autofinanciadas son muy bajas, pero no hacer crecer el negocio de la AFP. Hoy día tenemos un negocio que va a crecer con 60% más de recursos para el mercado de capitales. Entonces, se consolida un sistema de cuentas individuales más grande que el que teníamos, y el problema de demasiado grande para caer en 10 años más va a ser más problemático que el actual, porque demasiado grande para caer ya no va a ser administrando 10%, sino 16%. Entonces va a haber más poder del mundo financiero para negarse a reformas normalizadoras futuras. Ya, creo que entendí, súper corto. Entonces, lo que efectivamente, para pensar en la reforma actual del gobierno, que se acordó en el Senado, entonces si saca toda la parte de aumento de cotización a las cuentas individuales y se deja la parte PGU y se deja la parte de aumento por esto de un pequeño reparto, sería razonable. Eso Para mí es lo menos dañino, ¿no? Es lo menos dañino porque lamentablemente la PGU ya se creó de la forma que se creó en el momento que se creó, afortunadamente porque mejoró las condiciones materiales de muchas personas, pero me refiero que eso tiene un impacto en respirador artificial del sistema, invisibiliza las bajas pensiones y creemos que ahora el sistema entrega mejores pensiones y mejores tasas de reemplazo, cuando es el Estado el que lo está haciendo, a través de impuestos generales por la PGU, o sea, las mismas personas que reciben esos subsidios. Entonces, me parece que lo menos nocivo en términos de tener la posibilidad de, ojalá, en un futuro más cercano, de construir un sistema de seguridad social normalizado al menos, ¿no? Normalizado, es que no se siga haciendo crecer las cuentas individuales, porque después va a ser cada vez más difícil pasar a un sistema distinto, porque no podemos pensar que las personas van a cotizar 30%, 35%, y hacer estas mejoras que obviamente van a contribuir en parte a invisibilizar el problema, pero alivian el dolor sin hacer al menos crecer el negocio. Y puede venir en un futuro una reforma que cree solamente un seguro social, que la cotización adicional sea por un seguro social. Esa es la única forma de mejorar las pensiones si es que se estructura de una manera adecuada. Y ojo con esto, para cerrar, he escuchado mucho de que las lógicas de seguro social, de reparto, son inviables por los cambios demográficos, ¿no?
Claro. Las cuentas individuales y las seguros social y reparto enfrentan la misma situación. Lo que sucede es que en un sistema de cuentas individuales cada persona lo padece aisladamente y tiene que jubilarse más tarde, recibir una pensión más baja, y lo que es paradójico es que eso genera que el Estado le tenga que meter más plata a las cuentas individuales, que es lo que ha ido pasando. Entonces, los cambios demográficos afectan a todos los sistemas, y en este sistema de cuentas individuales finalmente va a ser que el Estado le meta más dinero, y es mucho mejor tener un sistema más balanceado y tener un seguro social robusto en vez de estar subsidiando permanentemente al pilar privado. Totalmente. Tiene mucho más sentido. Y esto no es una cosa solo ideológica, sino que al final es cuáles son los mejores mecanismos para que la gente Para pueda subir las aumentar pensiones. pensiones que son lo que no Ley permiten vivir. Y ahí no se llegó al fondo tampoco de esa discusión, y aparte también acá hay que entender, y lo hemos planteado, no van a haber reformas de pensiones cada rato. Si esto No. se termina aprobando, vamos a estar condenados 15, 20 años más de lo mismo. No están entendiendo, claro. A mí eso me genera. Y no es que la gente tenga el problema o que sean lesos y por eso no entienden, como en algún momento las personas creen que uno está se tratando pone de decir. radical. Lo que estamos tratando de decir es que los medios de comunicación son parte de esto también, de este conglomerado de personas que te están diciendo que esto es beneficioso y que hay una grieta, estamos generando una grieta al sistema, cuando lo estamos fortaleciendo si le estamos Sí. entregando más plata. Es ridículo. Damaris White dice, la reforma se hizo a la medida de las AFP. No se toca el sistema, se fortalece, y para la gente que se conformen con unas pocas migajas. ¿Quién habló de Lamentable. grietas? Elizabeth Sánchez, hay personas que están diciendo que es ¿En una nuestro grieta, sí. Muchas personas que son del gobierno, básicamente. Seguiremos igual, dice Elizabeth. Perdón, que se me fue aquí, estoy leyendo algunos de los comentarios de las personas. Seguiremos igual, y los dueños de las AFP más ricos. Círculo de Colaboración Docente dice, si pensamos en todas las personas que no tienen esas cotizaciones, pensemos que actualmente se ha precarizado el trabajo de manera grosera, se nos viene gran miseria. Rosario Ramírez dice, esto viene a consolidar el negocio privado de las AFP. Y sobre esto que dice Círculo de Colaboración Docente, a mí me pasa que cuando se habla de estas cosas, me da la impresión, Marco, que no se está tomando en consideración el mundo del trabajo. A mí me da la impresión que estuviéramos hablando de que en Chile toda la gente tiene trabajos que son absolutamente institucionales y que tiene Formales, con contrato estable, claro, eso que es la les mandan minoría. sus cotizaciones y son una minoría. Del mercado laboral, sí. O sea, de verdad, es que digamos la verdad, yo cumplí 50 años ayer. En mi vida laboral, que no es corta, ya son 27 años de trabajo formal, así como dentro de las instituciones, he tenido como mujer, creo que 2 veces contrato y ningún contrato de más de 3 años. El resto del tiempo me he tenido que Imponer por tu cuenta. imponer por mi cuenta, ¿no? Soy yo, y el Estado ahora es el que me lo saca a través del Servicio de Impuestos Internos, además, directamente a mi AFP. Entonces, es como que siento que como que no conocieran, es como que si no conocieran la realidad de las personas cuando Es bien cuando absurdo, damos es el estas tema discusiones, Mercedes-Benz. Marco. Es como, sí. Claro. Que No sé dicen- qué podrías decir tú sobre eso. Claro, yo aquí veo dos argumentos muy contradictorios. Si ustedes revisan muchas declaraciones de quienes defienden el sistema de cuentas individuales, a pesar de que la evidencia empírica no avala de que pague buenas pensiones, no entiendo, la pregunta es por qué lo defienden, es que dicen que el sistema no funciona por culpa de las personas. Esa es. Claro. La persona trabaja poco, cotiza poco, se jubila muy temprano, como las culpas. Entonces después la persona en su rincón dice, bueno, es mi culpa, no tengo educación financiera, tengo que cotizar más, tengo que formalizarme, tengo que jubilarme a los 73 años, etcétera, ¿no? Eso es importante sacarlo de escena. En primer lugar porque quienes defienden la AFP sacan las precariedades del mundo del trabajo solo cuando les conviene. Pero cuando vamos a hablar de mejora en el salario mínimo, negociación colectiva por rama, o mejoras salariales de condiciones de trabajo, ahí el tema desaparece, ¿cierto? Claro. Segundo lugar, por otro lado, efectivamente, a pesar de que Chile tiene los niveles más bajos de informalidad en América Latina, tenemos una informalidad de al menos 27%, y tenemos estas situaciones de discontinuidad de formalidad como las que tú mencionas, Alejandra. Y aquí yo creo que es muy importante como sociedad que conversemos lo siguiente: sea usted
del partido que sea, de la ideología que sea. Uno, tanto que se habla de la familia, sobre todo de aquellos que defienden ciertos aspectos vinculados con los mercados, etcétera. ¿Usted dejaría que su abuela, su papá, que a lo mejor trabajó informalmente, ya sea como garzona, como trabajadora de casa particular, con trabajo esporádico, trabajó, pero no pudo, no quiso, ¿no? Aquí es como que todas las personas están objeto de sospecha. Claro. Todos son malos, tratan de evadir. No pudo, sobre todo en el mundo del trabajo, no pudo cotizar. Entonces, ¿la castigamos por eso? ¿No reconocemos su situación? Entonces, efectivamente, ahí es donde uno dice, además de que el sistema de cuentas individuales no da matemáticamente, aunque usted le eche benzina, porque transforma 100 millones de pesos, que casi nadie llega a eso, en pensiones de 500.000 o 450.000 pesos que después empiezan a caer. Adicionalmente, es imposible también que funcione para mundos del trabajo, mercados laborales como los de América Latina, que son fragmentados, ¿no? Y que tienen esos problemas. Entonces, ¿qué pasó en Chile? Que los trabajadores y trabajadoras de Chile se tuvieron que adaptar al sistema que se creó en el año 80-81, y en general los países deben construir sistemas que se adapten a la realidad de las personas. Así se construyen las políticas públicas. Yo no puedo crear un sistema en base a lo que yo creo que va a pasar, a una utopía, sino Claro. la realidad del mundo del trabajo chileno, que tiene otras características salariales, de informalidad, de sindicalización, entre otras cosas. Claro. Bueno, es que cuando Pepe Piñera dice esto es un Mercedes-Benz y el problema es la falta de benzina, que es culpa de la gente por no echar benzina, es un poco hipócrita que el dueño de la bencinera se queja por la falta de benzina. O sea, el mercado laboral chileno es del código laboral que hizo el mismo Pepe Piñera. Entonces, la gente cotiza poco. Si hay mucha informalidad es porque el sistema laboral en Chile es diseñado por él, es un pésimo sistema. En ese sentido es bien absurda la defensa que hacen. Yo quería hablar un poquito del tema grieta, porque yo creo que sí, en una lógica de mayoría en el Congreso de derecha, hay que buscar cualquier espacio pequeño para avanzar, pero esta reforma no da ninguna grieta. Es falso lo que dicen cuando piensan, y eso yo quería mencionar, Marco, porque hablando de las noticias falsas, dicen que es lo que está diciendo la ministra Jara en el fondo. Es que hay que No leer. dice disfraza la grieta, grieta. no dice No, grieta no lo dijo, ella, pero no lo dijo ella- así, pero No, es un poco el lo que está problema diciendo. es que se confunde. La frase es bien ambigua. El IPS va a jugar un papel en esta reforma porque aumenta el reparto. Entonces hay un elemento así de recaudación. Para quedar bien claro, acá nadie va a poder cambiar al IPS, que varias personas han preguntado. Acá no hay ningún elemento de grieta donde las personas pueden sacar sus fondos y ponerlo en algo administrado públicamente. Eso estaba en la reforma original, estaba en la reforma en los dichos del gobierno hasta llegar a este acuerdo con el Senado. Entonces, la posibilidad de sacar plata de las AFP, ponerlos en otra cuestión, aunque sea de cuenta individual, no existe en esta reforma. ¿Ya? ¿Cuál es el rol entonces que va a jugar el IPS en esta reforma de canto se está jactando como grieta Buena pregunta. los defensores La del falsa gobierno? grieta. Claro, eso es súper importante porque el IPS va a tener, obviamente, además de poder ser responsable del seguro social, pero tiene que, entre comillas, delegar la administración del fondo, que, valga la redundancia, va a administrar los recursos del seguro social, que a su vez, ese fondo que va a tener su consejo directivo, va a tener que licitar la inversión de esos fondos. Entonces aquí va a haber una cadena de nuevos nichos de negocios con el seguro social para empresas privadas. Entonces, ¿va a ser la AFP otra vez o sus primos hermanos? ¿Eso es? Claro, yo creo que las AFP no lo podrían ser, pero los primos hermanos perfectamente, ¿no? Eso es para el seguro social, ¿no? Sin embargo, para las cuentas individuales, el IPS va a poder servir de soporte en términos de la logística, de la administración de las cuentas, si es que las AFP voluntariamente quieren separar su función de soporte de la función de inversión. O si las AFP se quisieran dedicar a solamente la inversión, como soporte y administración podrían contratar al IPS o a otra entidad privada, ¿no? Espérenme un segundito. Lo esperamos un segundito, no se Ahí preocupe. Ahí está.
Eso es la gran cosa, que mucha gente dice, pero es voluntario que ahora voy a poder poner la plata en el IPS. Es voluntario para las AFP, no para los cotizantes. Exacto. Exactamente. Y para los nuevos entrantes que compitan con la AFP, podrían, para disminuir costos, entrar solo como inversores y tercerizar la administración, el soporte con el IPS u otros organismos. Entonces, ojo, el rol del IPS es como intentar voluntariamente separar la industria, pero insisto, la separación de la industria no iba vinculada de la creación de un seguro social. Es solo que el negocio y las cuentas individuales, en sus fases de soporte, logística, administración de cuentas, cobranza e inversión y gestión, se separe, pero siguen siendo las cuentas individuales. Entonces, yo creo que, claro, a algunas personas les podrá gustar que haya algún componente público más o menos, pero en términos estructurales, de que aparezca un componente, una institución pública que administre un seguro social robusto y que parte no menor de la cotización se administre bajo una lógica de seguridad social con beneficios definidos, eso no lo va a hacer el IPS. Entonces, es solamente la posibilidad de que participe en la cadena del negocio de las cuentas individuales. Y eso no lo decidimos nosotros. No, porque la O sea, plata yo no para puedo mí. decir, me voy a ir a la AFP que sí Pero utilice ¿cómo el IPS si para decían que la administrar? plata es mía? Para ¿No que puedo tú lo hacer veas. eso? Parece que no. Qué curioso. Qué curioso. La libertad de elegir. Hasta aquí llegó. Marco, ya como un último mensaje, entiendo que mañana la coordinadora No Más AFP ha hecho un llamado a salir a la calle. Es que no entiendo porque miércoles 21 no existe, es martes 21. Entonces, entiendo que es martes 21 en distintos lugares, pero aquí estamos viéndolo. Ahí está. Es miércoles 22 acá. Perfecto. Lo que rechazamos, la reforma del gobierno hecha a la medida de las AFP, nos manifestamos en la calle. Ahí está en distintas partes de Chile. Ahí está en Tarapacá. En Tarapacá sí es el martes. En Santiago es el miércoles. Y así, son distintos lugares y fechas. Aquí es en Temuco también. Vemos que es el miércoles a las 18 horas. Todas y todos convocados. El martes 21 a las 18 horas en Valparaíso. Así. Es una jornada informativa, movilizadora de las personas para que conozcamos de qué se trata esta reforma realmente. Ya para ir cerrando, Marco, tú ante esta reforma, ante este proyecto que hemos explicado con peras y manzanas, ¿qué le diría a las personas? ¿Qué sería lo mejor que podría pasarnos? ¿Que no se apruebe esta reforma? A ver, es muy difícil decir ¿verdad? algo concreto Sí. cuando van a haber personas que se van a ver beneficiadas en el corto plazo, y ese es el tema central. Las mejoras de pensiones son bajísimas, y que una persona pueda comprar un par de remedios más le puede cambiar una situación. Es indigno hablar así, pero lamentablemente en Chile hay que hablar así. Pero esa es la Que realidad. Claro, puede alimentarse mejor 10 días de los 30 con estas mejoras. ¿Cómo uno puede oponerse teóricamente a eso? Yo lo que digo es lo siguiente, y creo que la coordinadora, con su movilización, que me parece muy importante, como ayudar a que haya más reflexión en la sociedad sobre estos temas, no que se apruebe rápido, que es un acuerdo y por tanto los acuerdos son buenos, sino es decir, a ver, hay mejoras planteadas: reparar deuda histórica a los actuales pensionados, compensar a las mujeres por la discriminación que reciben no solo desde que nacen, sino que también cuando se pensionan, y mejorar un poco el piso mínimo que es la PGU. Yo escuché en todo el debate que los sectores más conservadores decían: no queremos reparto, queremos mejorar, aumentar los impuestos generales, y con eso se pueden hacer las mejoras. Yo creo que esa es la salida, ¿no? No quieren reforma tributaria, bueno, ya dijeron que lo querían hacer con impuestos generales. Busquen la manera, con impuestos progresivos, eso sí, no con más IVA, sino con gravando a quienes tienen mayores ingresos proporcionalmente más. Así se hizo la PGU, que se creó el impuesto a las ganancias de capital. Cuando uno compra o vende acciones, antes no existía ese impuesto, se pagaba cero por esas pasadas que daban enormes utilidades, y Piñera fue el que, con la creación de la PGU, hubo financiamiento para poder tener algo de plata para el mediano y largo plazo, se creó ese impuesto. Hay que buscar en fórmulas parecidas para que las personas no se queden sin esa mejora que ya está sobre la mesa, ¿no? Y creo que después de eso viene una discusión profunda sobre qué queremos tener. Vamos a tener que hacer crecer este negocio porque finalmente los pensionados actuales están rehenes, ¿no? Y tienen que mejorar las pensiones, y la única manera que se logró hoy
es haciendo crecer las cuentas individuales. Yo creo que tenemos la posibilidad de democráticamente plantearnos esa duda, ¿no? Plantearnos esa duda, pensar de que pueden haber otras alternativas. Insisto, no porque no haya mayorías en el Congreso significa que haya que ejecutar políticas contradictorias. No es la única salida, ¿no? Y nadie está siendo extremo ni desconociendo la realidad política, sino que es viendo que, insisto, creo que es mejor que un gobierno trate de ir avanzando con los que menos tienen y mejorar un poco que fortalecer un negocio que lamentablemente solo ha servido principalmente al mercado de capitales y a todas las empresas y grupos económicos que están en torno a ese mercado de capitales. Totalmente. Marco, muchas gracias por esta Marco, un entrevista abrazo. tremenda, Muchas muy gracias. didáctica. Nuestro público agradece muchísimo tu capacidad de síntesis y de explicación de cosas que las tratan a ser muy complejas, pero que son realmente, finalmente lo que tenemos que entender, y yo también aquí entiendo tu dilema ético de decir sí, no, ¿qué hacemos con esta reforma? Pero esto es lo que tenemos que conversar. Queremos que se fortalezca este sistema que tenemos actualmente y que ha demostrado ser un fracaso. Eso es lo que está pasando. Y sí queremos que ojalá las personas que están hoy día jubiladas con unas pensiones de miseria tengan un poquito más para que puedan, como dice Marco, comprarse un par de remedios más o comer de mejor forma. Un abrazo, Marco. Muchas gracias por estar esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran. Un abrazo, muchas gracias a usted. Chao, Gracias, chao, gracias. muchas gracias. Bueno, con esto terminamos el programa del día de hoy. Pues usted póngale me gusta, comente nuestros contenidos. Lo vamos a subir todas las redes sociales también. Les cuento que estamos en 85.900 suscriptores en YouTube. Ustedes también aprieten la campanita. Llegamos a 170.000 en Instagram. Ahí estamos viendo las diversas llamadas a movilización entre mañana, martes 21, y el miércoles 22. Acá en Santiago, en la Plaza de Armas, a las 18 horas está convocada la marcha No Más AFP. Tal cual. Calentando motores le llamaron para la gran Jornada marcha de marzo. informativa. Eso, es una jornada informativa, se va a conversar, vamos a saber sobre esta reforma de pensiones. Que no te engañen. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas un análisis crítico de la contingencia. Haz clic en este enlace y súmate a la comunidad de La Voz de los que Sobran.